Madre mía, el salseo que está circulando por ahí. Demet Özdemir, nuestra chica, huyó de una fiesta. Sí, lo oíste bien. Y ahora, la pregunta del millón, ¿fue Can Yaman el culpable de su estampida? ¿El guapo el que nos trajo de cabeza a todos? Vamos a desgranar esto porque tiene tela, señores. Para ser honestos, yo también me quedé en plan, ¿qué ha pasado aquí? Imagínense la escena, una fiesta, seguro que con mucho glamour, de esas donde todos se miran y se analizan. Y de repente, zas, Demet se larga. No es que se despidiera con un ha sido un placer, no, es que la cosa debió de ser un poco más abrupta. Y claro, la mente enseguida empieza a maquinar. Muchos dicen que la fiesta era para celebrar algo de su nuevo proyecto, algo que ella estaba súper ilusionada. Y de repente, ¡pum!, se esfuma. ¿Será que se cruzó con alguien inesperado? Y cuando digo inesperado, todos sabemos a quién nos referimos, ¿verdad? Ese hombre que hizo suspirar a media Turquía, Can Yaman. El universo de los famosos es un pañuelo, y a veces un pañuelo que te da unos pellizcos que ni te imaginas. Lo que yo creo que está pasando es que la tensión debió ser brutal. Imaginen encontrarse a tu ex, y no a cualquier ex, sino a uno que fue súper mediático, con el que compartiste flashes, alfombras rojas y seguro que alguna que otra discusión que ahora seguro que se murmura en los corrillos. Si yo fuera ella, y vieras a Can en una fiesta donde estás pasándolo bien, me daría un ataque de sudor frío y saldría corriendo a por un taxi. Es que es normal, ¿no? O al menos yo lo veo normal. ¿Pero fue realmente Can la causa principal? A ver, que no se me malinterprete. No digo que Can sea una mala persona, ni mucho menos. Pero la energía que hay entre algunas exparejas es como una bomba de relojería. Si se cruzan, y hay todavía temas pendientes, o simplemente la incomodidad de verse, pues claro que puede destrozarte la noche. Y Demet, que es una profesional, seguro que intentó disimular al principio, pero llegó un punto en que dijo, hasta aquí hemos llegado. La dignidad ante todo, ¿eh? Y es que Can Yaman, Can Yaman. Este hombre tiene una forma de aparecer y desaparecer que es digna de un mago. Nunca se sabe cuándo va a dar el campanazo. Quizás él ni se dio cuenta de que ella estaba allí, o quizás sí, y la cosa se puso tensa por eso. Quién sabe qué miradas se cruzaron, qué palabras se dijeron en voz baja. El misterio es lo que nos tiene enganchados. Hay quien dice que esto es solo una estrategia de marketing. Que todo esto se monta para que hablemos, para que genere interés en ellos y en sus proyectos. Y no lo descarto, en este mundillo de la fama, todo vale. Pero yo, siendo sincera, me inclino más por la opción del encuentro incómodo. Piénsenlo, ¿cuántas veces ustedes han evitado a un ex en una reunión familiar o una cena de amigos? Pues imaginen en una fiesta llena de paparazzi y gente curiosa. Un infierno. Quizás Demet estaba súper contenta en la fiesta, charlando, riendo, y de repente la vio entrar a ella, a él, a quién sabe quién. Y la sangre se le heló. Y no es que sea una exagerada, es que a veces las historias del pasado vuelven para recordarte que no todo es tan sencillo como parece. Y aquí es donde entra la parte más jugosa. ¿Can le hizo algún comentario? ¿Se acercó a saludarla de forma peculiar? ¿O fue simplemente la presencia de él, sabiendo que estaba allí, lo que la hizo saltar? Las especulaciones están a la orden del día. Y mientras más lo pensamos, más preguntas nos surgen. Pero volviendo a lo de la huida, huir de una fiesta. Eso no se hace a la ligera. Eso significa que la cosa estaba jodida, señores. Que el nivel de incomodidad debió ser insoportable. Y si encima lo relacionamos con Can Yaman, pues el morbo se dispara. Yo creo que aunque Can no hiciera nada directamente, su sola presencia debió activar todas las alarmas en Demet. A veces los fantasmas del pasado tienen una forma muy sutil de aparecer, y con solo una mirada, te recuerdan todo lo que viviste. Y si ese pasado fue intenso como lo fue la relación entre ellos, pues la reacción puede ser drástica. Así que, volviendo al principio, ¿fue Can Yaman la razón oculta? Yo digo que sí, o al menos fue el detonante. La chispa que encendió la pradera. Demet Özdemir, una mujer fuerte y decidida, decidió que esa noche prefería estar en su casa, en paz, que aguantar cualquier tipo de tensión o mal rollo provocado por un reencuentro inesperado. Pero ahora la pregunta que queda en el aire, y que me tiene dándole vueltas, es esta: ¿creéis que Demet y Can se reencontraron de verdad en esa fiesta, o es solo una coincidencia muy, muy sospechosa?